El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Capítulo 2 de Romanos y pasamos al versículo 21. Y vamos hasta el verso 24. Estamos tomando pequeñas porciones para hacer grandes reflexiones. Pequeñas porciones para grandes reflexiones que transformarán nuestra manera de pensar, amigos. No podemos leer la Biblia como una revista, como un periódico, como cualquier libro, como un libro de historietas. No podemos leerlo como un libro de mitología. No, la Biblia es la palabra de Dios. De no ser así, ya hubiese sido desaparecido por completo el libro, esta cantidad de libros, ya hubiesen desaparecido en la historia de los hombres. Pero por el contrario, cada día hay mayor cantidad de ejemplares en todas las versiones posibles, y en todos los idiomas y en todos los lugares del mundo. En todo esto vemos la mano poderosa de Dios conservando su palabra para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Problema de cada uno, cómo discierne, cómo entiende y cómo recibe la palabra. Sé que hay personas que son alérgicas a temas religiosos, por eso yo no pretendo transmitir religión, yo pretendo transmitir relación, una relación que se pueda tener con Cristo Jesús, donde tú puedes tener tu vida y tener diariamente ese acercamiento con Él, hablar con Él, leer la palabra, tomar ese tiempo frente a las necesidades. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y grandes testimonios tenemos alrededor del mundo de la gente que obedece esa palabra y está viendo la gloria de Dios en sus vidas diariamente. Por eso es muy importante tener en cuenta esta palabra. Capítulo 2, versículo 21 de Romanos. Entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que robar no está bien, pero robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero cometes pecado. Dice que detesta los ídolos, pero entras a los templos a robarte esos ídolos. Te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no cumples. Porque está escrito, los que no son judíos hablan mal de Dios por culpa de ustedes. Interesante, ¿no? Esta sentencia que aparece aquí trae la forma de reargüir, de mostrarle a la persona la realidad de lo que necesita entender. Pablo echa en cara al judío su fracaso preguntándole si su forma de vivir se conforma a sus enseñanzas. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Pues desde luego lo hacía. En las otras tres preguntas, hurtas, adulteras, cometes sacrilegio, Pablo no dice qué respuesta esperar, pero señala que el judío, al transgredir la misma ley de la que estaba tan orgulloso, deshonraba a Dios, al que le dio la ley. El nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles debido al modo de obrar de los judíos. Y la última frase, como está escrito, no se refiere a ningún pasaje específico del Antiguo Testamento que hable de los pecados de los judíos como causantes de que blasfeme el nombre de Dios. Más bien, parece que Pablo ha ido hasta llevar a referenciarnos Isaías capítulo 52, versículo 5 y Ezequías capítulo 36, versículo 21 al 23. A ver, vamos a ver de qué se trata en Isaías. Isaías, que nos está hablando aquí, nos está mostrando esta cita de Isaías, porque es interesante que la podamos tener en cuenta, porque ahí va a traer sobre nosotros sabiduría, entendimiento, revelación. Dice en el capítulo 52, el versículo 5, entonces dice el Señor, ahora, ¿con qué me encuentro aquí? Con que sin pagar nada se han llevado a mi pueblo y los que lo gobiernan presumen mucho. Eso dice el Señor, todo el día me insultan permanentemente. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que está sucediendo. Entonces, como está escrito,
No se refiere a ningún pasaje específico del Antiguo Testamento, sino que se está hablando de cómo blasfeman el nombre de Dios. Y por el contrario, Pablo más bien está refiriéndose a Isaías, el capítulo 52, versículo 5. Entonces, amigos, esta palabra hoy nos trae a nosotros una reflexión muy importante. ¿Somos nosotros mejores que los del Antiguo Testamento, que los judíos? ¿Tenemos menos culpa nosotros hoy que los judíos que tenían la ley, que tenían todo ese conjunto normativo para vivirlo, para practicarlo, para ofrecer sus sacrificios, para asistir al templo, que tenían esa lista de leyes absolutamente para todo? Todo estaba perfectamente escrito. Pero ese primer pacto, Dios no encontró en el pueblo el eco que se necesitaba. Así que llega desde la eternidad la propuesta de la salvación del ser humano, ya no solamente para los judíos, para el pueblo de Dios, ese pueblo que nace por promesa que Dios le hace a Abraham y a Sara, y que efectivamente ese hijo nace cuando Sara tiene 90 años y cuando Abraham tiene 100 años. Ninguna posibilidad y ninguna esperanza humana de reproducirse. Y Dios les da ese hijo. Y luego después de ese hijo tanto tiempo, que se casa a los 40 años cuando muere la madre, cuando está muy enlutado, muy entristecido y afligido, entonces Abraham, su padre, envía a su siervo a que busque la esposa para que este muchacho ahora halle consuelo, para que encuentre ahora con quién tener un hogar, con quién tener una familia. Y luego de esta pareja, de Isaac y Rebeca, va a nacer el hijo que va a ser el padre de las 12 tribus. Mira todo este tiempo, por eso yo he venido diciendo que el tiempo es el aliado de Dios para Él obrar, para que nosotros podamos ver el cumplimiento de la palabra que ha traído, que nos ha dado. Yo todos los días en mis oraciones le recuerdo: acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi angustia y en mi aflicción. Y estoy pegado ahí de esa palabra. Si Dios te ha dado una palabra, si tienes certeza en tu corazón que Dios ha hablado a tu vida, tienes un llamado al ministerio, tienes una promesa del Señor, no te desanimes. El tiempo es tu mejor aliado, pero nada, Dios nunca hará nada antes de tiempo. Y recuerdo ahora la palabra que dice respecto de José. Recuerden que José, siendo un niño apenas, había recibido unos sueños donde veía que él era una persona muy importante y el sueño trae una cosecha y trae unos manojos de trigo y él está al centro y todos los demás manojos de trigo están alrededor, inclinados hacia él. Y esa era una revelación profética de lo que vendría cuando él fuera un hombre adulto, pero su familia no lo entendió. Y luego tuvo otro sueño donde veía que había las estrellas y todas esas estrellas alrededor de él, y él estaba en el centro. Y eso causó mucha molestia a sus hermanos y preocupación a su padre. Por eso ellos prefirieron despojarse de él y estuvieron a punto de matarlo, pero prefirieron mejor venderlo, siguiera viviendo, pero lejos de ellos, para que esos sueños nunca se cumplieron. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando llega a Egipto, allá sucede algo tremendo, lo compran como esclavo y lo llevan a ponerlo como el principal mayordomo de la casa de Potifar. Pero ahí se presenta un problema que lo va a hacer que lo lleven a la cárcel. Y en la cárcel pasa su tiempo, hasta que viene un momento para interpretar un sueño. Y la interpretación del sueño del copero y del panadero advierte al copero acerca de lo que hay en el corazón y en la mente de José. Pero el copero no puede hacer nada para sacarlo de la cárcel. Pero Faraón sí. Y Faraón lo manda a llamar. Pero yo quiero puntualizar y terminar la reflexión diciendo, en cuanto al tiempo, que la palabra dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Y quiero hoy decirte, y yo quiero decirte hoy, que lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. No te desanimes. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por la palabra y por la reflexión en el día de hoy. Confiamos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y oportunamente tendrá cumplimiento lo que tú nos has dicho y nos has prometido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.